Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Matemática 2. En esta ocasión, dando continuidad a la unidad de las secciones cónicas, vamos a estudiar lo que es la parábola. Estudiar los elementos y las características de una parábola, así como sus respectivas ecuaciones, tanto estando en el origen como sus desplazamientos horizontales o verticales. Inclusive cuando esta está abierta hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Y como siempre hacemos en las clases, lo primero que vamos a hacer es nombrando algunas definiciones básicas. En este caso vamos a comenzar con la definición de la parábola. Se dice que una parábola es una gráfica que se caracteriza por ir abriéndose mientras ésta crece hacia cualquier dirección. Hay parábolas que son más abiertas o más cerradas, o que inician desde un punto más lejano o más cercano, pero absolutamente todos los tipos de parábola poseen ciertas partes o elementos que permiten saber hacia dónde se abren, dónde inician, cómo graficarlas, y de estas partes se hablará en este contenido. Una definición más geométrica sería que la parábola es el conjunto de puntos que tienen la misma distancia hacia un punto fijo llamado foco. Vamos a identificar qué es un foco, y una recta llamada directriz. Pero esta definición tenemos que conocer primero que nada los conceptos de foco y directriz. De nada me sirve saber que la definición de una parábola es el conjunto de puntos que tienen la misma distancia hacia un punto fijo llamado foco y una recta que se llama directriz, si precisamente no sabemos qué es ni un foco ni una directriz. Así que lo que vamos a hacer es partir precisamente de lo que son los elementos de una parábola. Por ejemplo, sea una parábola, vamos a colocar acá, esta de acá. Imaginémonos esta parábola de acá. Por definición, una parábola es el conjunto de puntos que tienen la misma distancia hacia un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. Entonces, esto es una parábola, una línea curva que se proyecta hasta el infinito y que si la partimos por mitad salen exactamente dos partes simétricas. Entonces, comenzamos con la primera definición. El eje de simetría. ¿A qué le vamos a llamar eje de simetría? El eje de simetría es una recta perpendicular, o sea, una recta que forma 90 grados o un ángulo de 90 grados con respecto de la directriz. Ya vamos a mencionar qué es la directriz. Esta siempre, el eje de simetría siempre pasa por el vértice y por el foco. Y como su nombre lo dice, divide la parábola exactamente por mitad, por eso se llama eje de simetría. Ahora, si la parábola se encuentra en el origen, como es este caso del ejemplo que acabo de colocar en pantalla, esta es una parábola que se encuentra en el origen, entonces el vértice de acá sería lo que delimita la mitad de la parábola, y por lo tanto su eje de simetría se encontraría sobre el eje Y. Entonces el eje de simetría en este caso coincide con el eje vertical. En este caso, cuando se encuentra orientado la parábola en el origen. Esto sería el eje de simetría. El eje de simetría simplemente denota la mitad de la parábola, que corta esta justo en dos partes iguales. Y en el caso de estar orientado en el origen, pues corresponde al eje Y. Ahora, si la parábola está abierta hacia la derecha o hacia la izquierda y siempre está en el vértice en el origen, entonces el eje de simetría sería el eje X. Pero si la parábola se encuentra desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces el eje de simetría va a ser la línea o la recta perpendicular, la que forma 90 grados, con respecto a la directriz y que pasa exactamente por el vértice. Imaginémonos que esta parábola esté abierta aquí, que su vértice esté acá y se abra de esta manera. Entonces el eje de simetría sería esta línea imaginaria de acá.
es decir, la que parte exactamente por mitad a la parábola. Forma 90 grados con respecto a la directriz, que más adelante vamos a determinar la definición de una directriz, pero lo más importante es que pasa exactamente por el vértice. Segundo elemento de la parábola, precisamente lo que es el vértice. El vértice decimos que es el punto en el cual la parábola corta el eje focal, es decir, el eje donde pasa el foco, que es el mismo eje de simetría en este caso. Al ser el centro de la parábola, es también el punto más extremo de la parábola. Extremo dependiendo de hacia dónde se encuentre orientada la parábola o hacia dónde esté abierta. Por ejemplo, si la parábola se abre hacia abajo, entonces el vértice será el punto más alto de la parábola. O si la parábola se abre hacia arriba, el vértice será el punto más bajo de la parábola. Entonces llamamos vértice precisamente al punto en el cual se corta por mitad o el punto de inflexión de esta curvatura, es decir, corta exactamente por mitad a la parábola y coincide con estar justo en el eje de simetría o el eje focal, como ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, el vértice se da a conocer precisamente por las coordenadas x, y, es decir, como el vértice es un único punto, entonces esto se da a conocer mediante coordenadas cartesianas, x, y. En este caso, cuando el vértice está en el origen, el vértice por coordenadas sería el 0, 0. Pero cuando se habla de coordenadas, el vértice de una parábola, estos suelen representarse no por x, y, a pesar de que es un punto en el plano cartesiano, sino que se representan por las letras h, k, de esta manera, ya por estética o porque así está el consenso sobre lo que son las secciones cónicas. El vértice no se le suele poner x, y, porque el x, y va a ser un punto cualquiera en el plano cartesiano. Entonces el vértice de una sección cónica o el centro, cuando lo veamos, por ejemplo la elipse o la circunferencia, nosotros le vamos a llamar a los vértices o a los centros h, k. Es decir, que la h representaría la componente en el eje x o desplazamiento horizontal y la k representaría a la componente en y o el eje vertical. Esto se hace precisamente para no confundirse con otras coordenadas con las que se trabaja en las parábolas, por ejemplo, un punto de la parábola, porque en este caso van a ser infinitos puntos los que tiene la parábola. Entonces, para no confundir un punto cualquiera, ya sea del plano cartesiano o ya sea perteneciente a la parábola, se suele representar el vértice de la misma por las coordenadas h, k. Y esto quizás es lo más importante sobre la parábola. Cuando nos refiramos a h, nos estamos refiriendo al desplazamiento horizontal, es decir, a lo que se mueve a la derecha. Si la h es positiva, entonces va a ser a la derecha. Si la h es negativa, entonces a la izquierda. Si la k es positiva, entonces su desplazamiento es vertical hacia arriba. Y si la k es negativa, entonces su desplazamiento es vertical hacia abajo. Entonces la h representa el desplazamiento horizontal y la k representa el desplazamiento vertical. Vamos al siguiente punto entonces, y es precisamente la directriz. Recuerde que por definición una parábola es el conjunto de puntos que tienen la misma distancia hacia un punto fijo llamado foco y precisamente a la recta llamada directriz, y eso es justo lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Qué es la directriz? La directriz es una recta que está perpendicular al eje de simetría, es decir, forman 90 grados con respecto al eje de simetría. Ahora, esta línea perpendicular de la parábola nunca va a tocar a la misma.
Es decir, siempre está opuesto a la parábola, nunca la atraviesa ni mucho menos la toca. Es decir, que la directriz, la línea perpendicular al eje de simetría, siempre va a estar exterior a la parábola. De hecho, está opuesto a su vértice. Si el eje de simetría de la parábola es vertical, como es el caso del ejemplo que estamos ahorita proyectando en pantalla, entonces la directriz es una recta horizontal, como es esta de acá. Si el eje de simetría es horizontal, en el caso de las parábolas que están abiertas a la derecha o abiertas a la izquierda, entonces el eje de simetría, como ya lo habíamos dicho, va a ser el eje X. Por lo tanto, su directriz va a ser vertical en este caso. Cuando una parábola abierta a la derecha o abierta hacia la izquierda, su directriz siempre es vertical. Y recuerde que va a estar opuesto a la parábola. Nunca la toca ni tampoco la corta. Por lo tanto, siempre hay que saber identificarla como la recta perpendicular al eje de simetría que está opuesto al vértice. Siguiente definición. Recordemos que cuando hablamos de parábola, como ya lo dije como 5 veces, el conjunto de puntos que tienen la misma distancia hacia un punto fijo llamado foco, y es precisamente lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Qué entendemos nosotros por el foco? El foco es un punto clave, o sea, un punto clavísimo que se encuentra dentro de la parábola. El foco siempre lo vamos a encontrar dentro de la parábola. Si es una parábola abierta a la derecha, pues el foco estaría dentro. Abierta a la izquierda, el foco estaría dentro de la parábola. Abierta hacia abajo, pues estaría adentro de la parábola. Y en este caso, abierta hacia arriba, siempre se encuentra adentro de la parábola. Por cierto, el foco se encuentra en la misma dirección del vértice. Siempre se encuentra en la misma dirección del vértice. Nosotros podemos llamarle al foco como un punto de referencia con respecto a las otras partes de la parábola. Y al conocer precisamente su foco, que es importante para graficar una parábola en el plano cartesiano, respecto al foco, cada punto de la parábola posee la misma distancia hacia su directriz. Por ejemplo, imaginémonos este punto. Este punto le pertenece a la parábola, porque es un punto que está dentro de en la línea de la parábola. Es decir, este punto de acá, este punto X, Y. Repito, decirle H, K al vértice precisamente para no confundir cualquier par ordenado dentro de la parábola o en ella misma. Entonces, si nos imaginamos este punto X, Y, en este caso, podemos notar que la distancia que hay hacia el foco es, si contamos cuadros, de 1, 2, 3 y 4. 4 unidades. Si cada cuadrito tiene 1 centímetro, por ejemplo, entonces la distancia que hay de este punto hacia el foco es precisamente de 4 centímetros, si en el caso que estuvieran en centímetros. Pero en este caso, que simplemente unidades, horizontalmente podemos ver que tiene 4 unidades. Ahora, por definición, una parábola es aquella en que cualquier punto se encuentra a la misma distancia del foco y de su directriz. Entonces, si nosotros contamos los cuadros que hay hacia la directriz de esta parábola, pues nos damos cuenta que son 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la distancia que hay de un punto de la parábola hacia su foco es la misma que hay de ese punto de la parábola hacia su directriz. Y en este caso es bastante fácil porque lo hicimos en una parte perpendicular, es decir, en un punto que está a 90 grados tanto del foco como de la directriz. Entonces bastaba con contar los cuadros que ya tiene por defecto el plano cartesiano para saber que se encuentra 4 unidades de cada uno. Pero si nosotros quisiéramos encontrar otro punto no tan fácil como este de acá, imaginémonos este de acá, este punto X, Y. Su distancia hacia el foco ahora representaría
una línea inclinada. Y si nosotros sabemos este punto de la parábola y el foco, el punto fijo dentro de la parábola, entonces nosotros, si lo supiéramos por coordenadas cartesianas, utilizando la distancia entre dos puntos, nosotros pudiéramos encontrar cuánto mide exactamente esta distancia. Como no lo sabemos, vamos a apoyarnos de una regla, y en este caso, si notamos, de la distancia que hay del punto de la parábola hacia el foco son aproximadamente 5.6 unidades, más o menos. Tampoco tan exacto, ¿verdad? Pero imaginémonos 5.6 unidades de distancia. Si la teoría es cierta, entonces la distancia que hay entre este punto y la directriz también tiene que ser de 5.6 unidades. Y como no conocemos ni los pares ordenados ni sus coordenadas cartesianas, pues nos vamos a apoyar nuevamente de un instrumento de medición, en este caso la regla. Y si medimos desde el punto hacia la directriz, nos damos cuenta que es exactamente la misma distancia que del punto hacia el foco, es decir, 5.5, 5.6 aproximadamente. Entonces se confirma la teoría que dice que todos los puntos de la parábola, toditos los puntos, porque acuérdense que esta parábola está formada por infinitos pares ordenados. Entonces, todos los puntos pertenecientes a esta parábola se van a encontrar a la misma distancia del foco que su directriz. Imaginémonos este punto de acá. Este punto de acá se encuentra 1, 2, 3, 4, 5. Este punto se encuentra en 5 en horizontal, pero si lo hiciéramos en diagonal y lo midiéramos con una regla, mediría exactamente lo mismo que 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Es decir, de aquí para acá hay exactamente 5 unidades que de aquí para acá. Entonces, el foco y la directriz son dos elementos importantes para la parábola, porque todos los puntos que representan esta parábola se encuentran a la misma distancia, tanto del foco como de su directriz. Siguiente elemento, el parámetro. ¿Qué vamos a entender nosotros por parámetro? El parámetro, que se representa por la letra P, no es otra cosa más que la distancia que hay entre el vértice y el foco de la parábola, o el vértice y su directriz. Es decir, el parámetro simplemente es la distancia que hay entre el vértice y el foco, o el vértice y su directriz. Bien, más adelante, cuando le otorguemos valores a todo esto que estamos mencionando ahorita, vamos a tener un gran cuidado con respecto al parámetro. El parámetro, por definición, es una distancia. ¿Qué significa eso? Que el valor que nosotros tengamos de la distancia va a ser siempre positiva. Por ejemplo, en este caso, el parámetro, o sea, la distancia que hay entre el vértice y el foco, es de 2 unidades. Y el parámetro, es decir, la distancia que hay entre el vértice y la directriz, también es de 2 unidades. Pero cuando hablemos de los elementos de una parábola, el parámetro puede tener un valor positivo o un valor negativo. No como su distancia, sino que como su valor. La distancia, como ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, la distancia es una magnitud que siempre es positiva. Es decir, si yo hablo de cuánto mide esto en centímetros, esto me va a decir la regla 2 centímetros. Y si mido desde el vértice hacia la directriz, la regla me va a decir también 2 centímetros. Por lo tanto, la distancia es una magnitud positiva, pero su valor, imaginémonos la directriz, o imaginémonos que el foco estuviera abajo y la parábola está abierta hacia abajo, el valor del foco posiblemente sea un par ordenado que sea negativo, porque está hacia abajo del plano cartesiano, hacia abajo del origen. En el caso de la directriz, si nosotros vemos, está ubicada en el -2. En el -2, corta en Y, corta el eje Y en el punto -2. Por lo tanto, su parámetro de la directriz va a ser -2. Pero repito, aquí hay que tener un gran cuidado, porque el parámetro como distancia siempre va a ser positiva.
pero el parámetro como valor va a cambiar con respecto hacia donde esté orientada la parábola. Hacia arriba, entonces, el parámetro va a ser positivo, y si es hacia abajo, pues el parámetro va a ser negativo, dependiendo si hablamos de la directriz o si hablamos del foco. El foco es un par ordenado y la directriz es una línea recta. Y como ya estudiamos en una unidad anterior, la línea recta se representa por una ecuación llamada ecuación pendiente-intercepto. Y es igual a mx más b. Pero en este caso, como es una pendiente horizontal, eso quiere decir de que la m por x se hace 0. Entonces me quedaría que y es igual a b, más o menos b. En este caso sería y es igual, si quisiéramos representar esta directriz, y es igual a menos 2. Sería el valor de su directriz. Bien, y la última definición con respecto a la parábola es precisamente el lado recto. ¿Qué vamos a llamarle al lado recto? El lado recto es el segmento de recta que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. Dicho de otra manera, la longitud del lado recto, en este caso, siempre es igual a 4 veces su parámetro. Y note que en la cuadrícula pues vemos que eso es cierto. Si la distancia que había del foco a este punto es de 4 unidades, la distancia que hay desde el foco a este punto también va a ser de 4 unidades. Por lo tanto, el lado recto siempre es igual a 4 veces su parámetro. Y si el parámetro era 2 unidades, 4 por 2 es igual a 8, que se demuestra la teoría. Entonces el lado recto simplemente es una línea horizontal que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. Es decir, que sus pendientes son iguales, ¿verdad? Cuando hablamos de paralelismo, recuerde que hablamos de que las pendientes de una línea recta son iguales. En este caso, las dos son horizontales y su pendiente es de 0. Siempre la longitud del lado recto va a ser 4 veces su parámetro. Bien, ya definido lo que son los elementos de la parábola, ahora vamos a ver los tipos de parábola con vértice en el origen. Primer tipo de parábola, la parábola abierta hacia arriba, con vértice en el origen obviamente. Una parábola abierta hacia arriba, es la proyección que estamos viendo en estos momentos, tiene por ecuación y es igual a ax al cuadrado, donde a representa cualquier número real, pero positivo. En este caso generaría una parábola abierta hacia arriba. Bien, vámonos a nuestro GeoGebra y pongamos un par de ejemplos de esto. Y es igual, como dice la teoría, que ax al cuadrado, siendo a cualquier número. Si a la a le pongo 3, x elevado al cuadrado me genera una parábola abierta hacia arriba y en el origen. Si cambio el 3, por ejemplo, por 7, o sea positivo, siempre es una parábola abierta hacia arriba. Si lo cambio, por ejemplo, por 0.5, se me forma siempre una parábola abierta hacia arriba y en el origen. Es decir, que su ecuación es y es igual a ax al cuadrado, donde a representa cualquier número entero positivo en este caso, para que forme una parábola abierta hacia arriba. Incluso pueden ser raíces cuadradas, porque aquí yo le pudiera poner la raíz cuadrada, por ejemplo, de 2x al cuadrado. Y sigue formándose una parábola abierta hacia arriba. Conclusión, la ecuación de una parábola abierta hacia arriba es simplemente un número positivo x al cuadrado. Y eso me generaría con vértice en el origen. Es decir, que si su vértice está en el origen, sus pares coordenados
h, k sería 0,0 porque ni se desplazó ni en horizontal ni en vertical. El foco en este caso quedaría adentro de la parábola. Recuerde que ya hablamos que el foco está siempre en el eje de simetría y está dentro de la parábola y en el mismo eje que su vértice. Por lo tanto, su foco en este caso, como par ordenado, como es un punto, sería 0, el parámetro, es decir, 0, la distancia que hay entre el vértice y el punto. Entonces, como par ordenado, el foco sería 0, p en este caso, siendo el parámetro este valor. Ahora, la directriz, como ya dijimos que es una línea recta, la directriz es una ecuación que se va a colocar como y es igual a menos el valor del parámetro. Es decir, si el parámetro es 1, entonces y va a ser igual a menos 1. Si la distancia es de un cuadrito o una unidad, dependiendo de cómo hayamos tomado la gráfica, entonces su directriz va a ser y es igual a menos su parámetro. Entonces en este caso, imaginémonos acá, si yo coloco y igual a 1, me va a cortar arriba, ¿ve? Entonces por eso es menos el parámetro, entonces menos 1, y ahí está, ¿ve? Es una línea horizontal que se determina por una ecuación de la recta, como ya lo hemos estudiado en contenidos anteriores. Y estos serían los elementos de la parábola abierta hacia arriba. Vamos ahora con la parábola con vértice en el origen, pero abierta hacia abajo, en este caso. Por acá tenemos una parábola que está en el origen, abierta hacia abajo, y que su ecuación se determina por y es igual a menos ax al cuadrado. Y como ya lo he explicado anteriormente, para formar una parábola abierta hacia abajo, simplemente tenemos que colocar un valor negativo, por ejemplo menos 2, y ya se va hacia abajo. Es decir, el valor de a es negativo. Por ejemplo, si le pongo menos 0.5, también es hacia abajo. Si le pongo, por ejemplo, menos 4, también es hacia abajo, y etcétera, etcétera. Note también este pequeño detalle. Si la parábola es mayor a 1, la parábola se hace cada vez más delgada. ¿Ven? Le pongo 100, por ejemplo, 1000, la parábola se va haciendo más delgada. Pero si en cambio le colocamos un valor entre 0 y 1, por ejemplo 0.1, se hace más ancha. Si le pongo ahí 0.01, por ejemplo, se va a hacer todavía más ancha. Y etcétera, etcétera. En este caso, cuando la a es negativa, puede ser 1 negativo también, la parábola es sencillamente abierta hacia abajo. Por lo tanto, su ecuación quedaría como y es igual a menos ax al cuadrado. Su vértice se encuentra en el origen y eso implica que h, k sería 0,0 porque ni se desplazó a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo. Su foco estaría adentro de la parábola, por lo tanto ahora el foco como par ordenado sería 0, menos el parámetro. Porque si usted nota, si esto es el parámetro, la distancia que hay entre el foco y el vértice, y digamos que esto fuera 1, menos 1 en este caso, quedaría de esa manera. 0, menos 1. Si nosotros lo hacemos, note que al colocar un punto acá, este punto precisamente es el 0, menos 1.
Es decir que en este caso el foco como par ordenado sería como coordenada 0, menos el parámetro. Y su directriz sería y es igual al parámetro positivo. Es decir, la línea sería y es igual a 1. Y ahí está, ¿ven? Recuerden que la directriz nunca toca ni atraviesa, mucho menos la parábola. Y la directriz con respecto al vértice se encuentra a la misma distancia que el vértice con respecto a su foco. Entonces, estos serían los elementos de la parábola abierta hacia abajo. Ahora vamos al tercero, que sería la parábola abierta hacia la derecha. Bien, esto va a tener un gran cambio con respecto a los anteriores. Porque si tenemos, por ejemplo, una parábola abierta hacia la derecha, como esta que está viendo ahorita en pantalla, los elementos van a cambiar. Su vértice, en este caso, sigue siendo el 0,0, pero su ecuación ahora cambia. Ahora es la y la que está al cuadrado. Si usted observa en las parábolas abiertas hacia arriba o hacia abajo, su ecuación, la x está al cuadrado y la y es lineal. Pero una parábola abierta hacia la derecha o abierta hacia la izquierda, en este caso, es la y la que está al cuadrado y la x la que es lineal. Esa es como la manera de cómo identificarlo. Sencillamente, si está abierta hacia arriba o hacia abajo, es la x la que va al cuadrado. Si el coeficiente de la x es positivo, es abierto hacia arriba. Si el coeficiente de la x es negativo, es abierto hacia abajo. Pero si el cuadrado lo lleva a la y, si el coeficiente de la y es positivo, entonces es abierto a la derecha. Y si el coeficiente de la y es negativo, entonces es abierto hacia la izquierda. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner x es igual, vamos a poner un número positivo, como por ejemplo 3, y elevado al cuadrado. Y ahí se me forma una parábola abierta hacia la derecha precisamente. Es decir, cualquier número positivo que yo coloque siempre me va a dar como resultado una parábola abierta hacia la derecha. Y pasa lo mismo. Si es un número mayor a 1, se hace bien delgada la parábola, y si es un número entre 0 y 1, se va a hacer bien ancha la parábola. Recuerden, si la x está al cuadrado, abierto hacia arriba o hacia abajo. Si la y está al cuadrado, abierto derecha o abierto izquierda. Entonces, el vértice no se mueve, sigue siendo el 0,0 como coordenadas h, k. Ahora, recuerde que su foco está siempre adentro de la parábola. Por lo tanto, el foco estaría acá. Y su par ordenado ahora cambia, porque si usted nota, hubo desplazamiento en x, pero no hubo en y. Por lo tanto, el foco se va a determinar como el parámetro, 0. Y si usted recuerda, cuando abierta hacia arriba o hacia abajo, era 0, el parámetro. Se gira totalmente los elementos de la parábola. Y ahora su par ordenado es desplazamiento horizontal, 0, porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Luego su directriz ya no va a ser una línea horizontal, obviamente, porque si es una línea horizontal va a cortar la parábola. Evidentemente es una línea vertical, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si usted recuerda, las líneas horizontales se representan por la ecuación de la recta y es igual a más o menos b, pero una línea vertical, ahí no es y es igual a cualquier cosa, porque si yo pongo y igual a lo que sea, 3 por ejemplo, se me va a formar una línea vertical. Y si le pongo por ejemplo menos 3, horizontal, perdón, se me forma otra línea horizontal. Entonces yo lo que quiero es una línea vertical. Por lo tanto, lo que se hace es colocar x igual y el número que nosotros estamos deseando poner. Por ejemplo 4, ya se forma una línea vertical en 4. Y en este caso, como el parámetro es de una unidad, entonces tendría que ponerle x es igual a menos 1. Y ahí se me formaría su directriz, que se encuentra a la misma distancia que el vértice y a la misma distancia
que el foco en este caso. ¿Ve? Ahí está. Por lo tanto, la directriz en este caso ya no sería y es igual a menos el parámetro, sería x igual a menos el parámetro. Es decir, lo contrario de lo que dé como parámetro. El contrario o el opuesto del valor del parámetro. Ojo, no significa que siempre va a ser negativo. Aclaro, significa que es el opuesto de lo que a mí me dé parámetro. Por ejemplo, si de parámetro me dio menos 5, o la P, su valor, no la distancia, sino que su valor me da menos 5, entonces X va a ser menos 5. Eso sería 5 positivo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Recuerda que el parámetro puede representar una distancia, que siempre va a ser positiva, y puede representar un valor, que eso va a variar con respecto a la posición del plano cartesiano. Bien, y vamos al último tipo de parábola. En este caso sería la parábola abierta hacia la izquierda precisamente. Básicamente es igual, tenemos una parábola abierta hacia la izquierda, su origen sigue siendo, el vértice sigue siendo el 0,0, pero su ecuación ya cambia. La ecuación ya no es x es igual a ay cuadrado, sino que es x igual a menos ay al cuadrado. Eso significaría, si en este caso la y cuadrado es negativa, generaría una parábola abierta hacia la izquierda. Nuevamente, si es mayor que 1, la parábola es más cerrada, de esta manera, y si es entre 0 y 1, o sea 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, es más ancha, o más abierta. Entonces, conclusión, ya que hemos visto las 4 acá, una parábola abierta hacia arriba, la y es lineal y la x es cuadrada. Si es positiva es hacia arriba, si es negativa es hacia abajo. Ahora, si la x es lineal y la y es cuadrada, se forma una parábola abierta hacia la derecha o abierta hacia la izquierda. Va a ser abierta a la derecha cuando el coeficiente sea positivo y va a ser abierta a la izquierda cuando el coeficiente es negativo sencillamente. El vértice, como ya lo dijimos, no ha cambiado, sigue siendo el 0,0, es decir, h, k, no hubo ni desplazamiento ni horizontal ni vertical. Luego, el foco se estaría adentro de la parábola y como par ordenado ahora ya cambia, porque si nosotros vemos aquí, imaginémonos que el foco está ubicado acá, observe, es menos 1,0, es decir, menos el parámetro, 0, menos el parámetro, 0, y esas serían las coordenadas del foco. Para su directriz, recuerde que tiene que estar a la misma distancia del vértice que es su foco, es decir, estaría acá, y como ya lo vimos en este caso, ya no sería y es igual a un valor, sino que sería x es igual a un valor. En este caso, x es igual a el parámetro. Queda en el sector positivo, por lo tanto el parámetro es positivo. Como que yo aquí le pusiera, x es igual a 1. Y ahí está. Exactamente. Podemos ver que se cumple todo lo que hemos hablado. Vamos a lo siguiente, y es las parábolas, pero con sus respectivas ecuaciones en el origen. Bien, la parábola abierta hacia arriba. Esto es lo que vamos a ocupar a la hora de resolver ejercicios. Las ecuaciones.
Si es abierta hacia arriba, ya dijimos que es y es igual a ax al cuadrado, ¿verdad? Siendo a cualquier número positivo. ¿Bien? Y es igual a ax elevado al cuadrado y me da una parábola abierta hacia arriba. Ahí está. Su ecuación y es igual a x cuadrado. El valor de a, porque imaginémonos un ejercicio donde no conozcamos a. ¿Cómo encontramos el valor de a? Para esto hay una fórmula. Y la fórmula es a es igual a 1 entre 4 veces el parámetro. Es decir, si usted recuerda, 4 veces parámetro representa el lado recto. Entonces, ¿cómo decir? El inverso del lado recto. 1 entre el lado recto. Recuerde ese, 4 veces el parámetro. Ahora, si lo que conocemos es a, pero no su parámetro, entonces la fórmula simplemente hay que despejarla. Esta p que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar y la a que se quedaría multiplicando baja a dividir, y es como darle la vuelta a las dos letras. Entonces, para encontrar el parámetro simplemente es igual a 1 entre 4 veces a, es decir, 4 veces el valor de a. Ahora, cuidado con esto. Si hay una fórmula donde conozco a pero no conozco el parámetro, entonces ocupamos esta fórmula de acá. Pero si hay un ejercicio donde conozcamos el parámetro, pero no conocemos el valor de a, entonces ocuparíamos esta fórmula de acá. Ahora, si desconocemos los dos, sencillamente no pudiéramos encontrarlo o haría falta un poco más de información para encontrarlo. Por ejemplo, si conocemos el foco, a partir del foco podemos saber su parámetro. Porque el foco, por fórmula, es 0, el parámetro. O si conocemos su directriz, porque la fórmula de la directriz es sencillamente y es igual al opuesto del parámetro. No estoy diciendo que siempre va a ser negativo, aclaro. Lo que estoy diciendo es que va a ser el opuesto al parámetro, no que sea positivo o que sea negativo, sino que es el opuesto a lo que me dé aquí. Por ejemplo, si al utilizar esta fórmula la P me da negativa, entonces su directriz va a ser positiva. Si al utilizar la fórmula acá la P me da positiva, entonces su directriz va a ser negativa, porque es el opuesto de lo que me dé como valor de P, pero P como valor, no como distancia, como ya lo aclaré. Ahora vamos a ver el número 2, que es la parábola abierta hacia abajo. Su ecuación y es igual a ax al cuadrado, pero el valor de a es negativo, como ya lo vimos o como ya lo explicamos hace un momento. Si la a es negativo, entonces la parábola es abierta hacia abajo. Acá no le quise poner porque el valor de a, cuando se encuentre, ahí es donde se ve si es positivo o es negativo. La verdad que al encontrar el valor de a, vamos a saber si la parábola es abierta hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia arriba, es positiva el valor de a al usar la fórmula, o si es negativo, porque me va a dar esta fórmula, al ocuparlo me va a dar un número negativo. Entonces, el valor de a seguimos encontrándolo con la misma fórmula. A es igual a 1 sobre 4 veces el parámetro. El parámetro lo seguimos encontrando de la misma manera, despejando nada más, esta P sube y la A baja, entonces el parámetro me quedaría como 1 sobre 4 veces A. La fórmula del foco ahora sí que va a cambiar, porque el foco ahora me queda adentro de la parábola, por lo tanto sería 0, menos P, en este caso 0, P, porque el parámetro, dependiendo del valor que tome, si es negativo, entonces me quedaría 0, menos P, y si es positivo, entonces me quedaría 0, P. Su directriz también entonces sería el opuesto del parámetro. Y vea cómo sí funciona, porque si el parámetro en este caso es menos 1, para colocar su directriz, y sería igual al opuesto de menos 1, es decir, 1 positivo. Y ahí se forma su directriz. O sea que estos valores van a depender de los datos que
nos dé el ejercicio, por ejemplo. Ahora veamos las ecuaciones cuando una parábola es abierta hacia la derecha. Aquí pues simplemente por deducción lógica, lo único que hay que hacer es darle la vuelta a las X y a las Y. Entonces, si una parábola abierta hacia arriba era, por ejemplo, Y es igual a X al cuadrado, pues aquí solo lo giramos. Y una parábola abierta hacia la derecha, derecha he puesto ahí, pero derecha, estamos un poco disléxicos este día, entonces simplemente se le da la vuelta. X es igual a AY cuadrado, donde la A es positiva para que se abra a la derecha. ¿Cómo encontramos el valor de A? De la misma manera. A es igual a 1 entre 4 veces su lado recto. Solo que en este caso, si es una parábola abierta hacia la derecha, por ejemplo, vamos a borrar aquí. Si es una parábola abierta hacia la derecha, pongámosle X es igual a 2Y al cuadrado. Entonces su lado recto sería esto de acá, por ejemplo. Depende, no lo he encontrado ahí, pero supongamos que ahí queda. Entonces, ahora el lado recto siempre recuerde que es perpendicular a paralelo a la directriz. Entonces se sigue encontrando con la misma fórmula. A es igual a 1 sobre 4 veces P. Ahora, si lo que conocemos es el parámetro y queremos saber el valor de A, o sea el coeficiente de la Y, entonces simplemente despejamos igual. Y tendríamos que la P es igual a 1 sobre 4 veces A. Y aquí tendríamos la fórmula para el valor de A y su parámetro. Para encontrar el foco, ahora giramos. Porque como ya dije, imaginémonos que fuera esto, el foco. Si vemos el foco sería 2,0, es decir, el parámetro, 0. El valor del parámetro, 0. Y su directriz sería ya no Y, sino que X, pero siempre va a ser igual al opuesto al parámetro. Es decir, si yo coloco acá X es igual, por ejemplo, aquí le puse 2, entonces le voy a poner menos 2, ahí se forma su directriz, 2 unidades, y etcétera, etcétera. Aquí tendría que ser 4 unidades, por lo tanto estaría por acá el lado recto, aquí, 1, 2, 3, 4, aquí este lado recto estaría acá, pero como solo era un ejemplo, ahí está. Y la parábola, por último, abierto hacia la izquierda, va a ser exactamente igual al abierto a la derecha. Solo que abierto a la izquierda, la A por deducción, cuando ocupemos su fórmula, esta fórmula de acá de 1 entre 4 veces el parámetro, si la A me da un valor negativo, entonces aquí se sustituye por ese valor y me quedaría sencillamente una parábola abierta hacia la izquierda. Por ejemplo, X es igual a menos Y elevado al cuadrado. Ahí está. Para encontrar el valor del parámetro, simplemente despejamos el valor de A. Esta P pasa a multiplicar y la A pasaría a dividir y me quedaría 1 entre 4 veces A. Ahora su foco, como en este caso va a estar adentro de la parábola, entonces su foco debería ser P, 0, siendo P en este caso un valor negativo al que me va a dar al resolver esta fórmula. O sea que al utilizar esta fórmula, me va a dar por deducción, si la A es negativa, porque será abierta a la izquierda, entonces cuando sustituya la A aquí, imaginémonos que esto fuera un menos 2. Cuando sustituyamos el menos 2, me va a quedar 1 sobre 4 por menos 2. Me va a dar menos 1/8. Entonces la P sería negativa en este caso. En el ejemplo que puse acá, nos dio menos 1,0. Y para la directriz simplemente va a ser X, o sea el corte, al opuesto del parámetro. Por ejemplo, si el parámetro, en este caso, su valor es de menos 1, entonces el opuesto sería X igual a 1 positivo.
Recuerde que la directriz y el parámetro son elementos que están intrínsecos uno con el otro. Y ahí tendríamos los ejemplos. Bien, esto sería todo con respecto a la parábola y nos vemos en la siguiente clase.